En esta sesión vamos a iniciar con el capítulo número 0, que es el modelo de oferta y demanda en un equilibrio parcial. Para ello vamos a descomponer el título. El modelo, por una parte, modelo. ¿Qué quiere decir un modelo? Los economistas siempre estamos acostumbrados a analizar o estudiar la realidad a través de modelos. Y un modelo no es más que una simplificación de la realidad. Es una simplificación de la realidad, ¿cierto? Esto que nos permite manejar de una mejor manera para poder analizarlo, poder estudiarlo. Porque imagínense, los fenómenos económicos, por ejemplo, la decisión de compra en un mercado, al ir a un mercado y querer comprar, incluyen muchos factores. Y entonces, ¿qué necesitamos para poder analizar las decisiones económicas? Necesitamos simplificarlas, necesitamos poder abstraerlas y esto se hace a través de los modelos. Por otra parte, tenemos la demanda. Eso debería ser más correctamente modelo de demanda y oferta. Bueno, puede ser oferta y demanda también. Y aquí, ¿qué es la oferta? Perdón, la demanda. La demanda, por definición, es la cantidad de bienes y o servicios que los consumidores estarían dispuestos a comprar. Entonces, es la cantidad de bienes y o servicios que consumidores estarían dispuestos a comprar. Dispuestos a comprar. Por otra parte, la oferta sería la otra fuerza de mercado, que es sería por definición la cantidad de bienes y o servicios que los productores estarían dispuestos a ofrecer al mercado. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los determinantes de esta demanda y de esta oferta? Entonces, vamos a expresarla a través de una función. Primero, la demanda lo vamos a representar, y algo que en economía hacemos siempre, tratamos de usar símbolos para denominar a variables. Por ejemplo, la demanda por D y la oferta por S. S porque viene del inglés de oferta, que significa supply, y entonces lleva el S. Entonces, demanda está en función del precio del producto, ¿no? En este caso puede ser cualquier bien. Recuerden, quizás otra definición que aquí podríamos mencionar es mercado. Mercado es la interacción entre dos fuerzas, demanda y oferta, y estas que llegan a un equilibrio, determinando un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio. Entonces, hay un precio para la demanda. Uno compra algo en función del precio, después compra en función de sus gustos y preferencias, después compra en relación a los precios de bienes sustitutos, después compra en relación a precios de bienes complementarios. Por ejemplo, quiero comprarme eh, un iPhone, y entonces va a depender del precio de un sustituto. Por ejemplo, puede ser el precio de un celular Android de la marca Redmi, o de bienes complementarios. Oye, para usar el iPhone necesito el cargador de iPhone, entonces el precio de bienes complementarios. También podríamos mencionar acá otras variables, y a esas otras variables le vamos a decir con ceteris paribus.
antes le voy a poner ingreso y después ceteris paribus, que quiere decir que es un término que utilizamos los economistas, que todos los otros bienes están constantes acá. Todos los otros factores determinantes de la demanda están en este ceteris paribus. Ahora tenemos por otra parte la oferta. La oferta, como hemos dicho, es la cantidad de bienes y servicios que los productores están dispuestos a ofrecer. Entonces, la oferta, ¿en función de qué está? También está en función del precio del bien, de los costos de producción, ¿cierto? Porque si hay altos costos de producción, nosotros no vamos a producir ese bien o quizás vamos a producir menos. También de el capital de trabajo de la mano de obra, ¿no? Si hay mano de obra para ofrecer ese bien o ese servicio, o mano de obra calificada o no calificada. Por otra parte, tenemos las condiciones, por ejemplo, shocks externos, condiciones climáticas, por ejemplo, el clima también puede ser, ¿no? Como un shock externo. Si producimos papa y esta época es en invierno y no hay, y las condiciones climáticas son desfavorables, no vamos a producir mucho. Entre otros factores, podemos mencionar la tecnología de producción. Esto vamos a denotar la tecnología como innovación tecnológica, ¿no? Y hay otros factores más que le vamos a decir con el nombre lo vamos a poner con el símbolo de ceteris paribus y otras variables. Ahora, nosotros, como les venía diciendo, no podemos estudiar la demanda considerando todos los factores. Necesitamos hacer una simplificación. Y eso lo hacemos a través de un modelo simplificado básico de demanda y oferta, que es el siguiente. Para la demanda, por ejemplo, cantidad demandada es igual a un término A, que es un número cualquiera, un número natural o real, menos B por el precio. Entonces, esto es la función de demanda simplificada. Función de demanda simplificada. Y por otra parte, tenemos la ecuación de la oferta. Y la oferta también está en términos de una constante más B, o podemos cambiarle este valor como una letra C por el precio. Y esa es la función de oferta. Si se dan cuenta, esta es una ecuación y nosotros en sí va a ser una ecuación lineal, ¿no? Y tenemos dos variables, tenemos eh, dos variables que son precio y cantidad y tenemos dos ecuaciones, entonces es como un sistema de ecuaciones de dos variables y dos incógnitas, porque este C y A y la B son términos dados, son números. Entonces, nosotros podemos graficarla, ¿no? Si son dos ecuaciones, podemos graficarla. Entonces, la representamos a través de un gráfico y este gráfico en el eje de las ordenadas es el precio y en el eje de las X, la cantidad. Es así como vamos a representar. Entonces, ¿cómo la graficamos? Simplemente despejamos, por ejemplo, en la demanda el precio. Despejando acá el precio sería cantidad demandada sobre A mejor dicho, sobre B menos A, o mejor dicho, el precio para la izquierda, para el miembro de la izquierda, y la cantidad demandada para la derecha, 1 sobre B por Q de. Entonces ahí tendríamos, despejando el precio, tendríamos esta ecuación de la demanda. Por ejemplo, A y B sería la constante, que estaría en el eje Y, mientras que eh, la pendiente sería menos 1b, ¿no? Entonces, acá tendríamos menos 1 sobre b es la pendiente y el intercepto es a sobre b. Y así podemos sacar el intercepto en el eje X.
dándole al precio igual a cero, porque esto es el origen, nos saldría ahí despejando QD, podríamos obtener la cantidad con el precio cero. Y lo mismo para el precio, la misma dinámica, precio despejado sería US sobre C menos A sobre C. Esto recuerden es constante, entonces esto es el intercepto que partiría de más abajo todavía, menos A sobre C, que es un número real, y el otro sería la pendiente uno sobre C. Entonces, en la oferta la pendiente es positiva y en la demanda la pendiente es negativa, ¿no? Justo por eso que hay la demanda. Y obedece esto a una ley que en microeconomía se le conoce como ley de la demanda, que a mayor precio, menor cantidad. Entonces, acá hay una ley de la demanda. A mayor precio, menor cantidad demandada. Y eso se cumple acá. Por eso es la recta eh, con pendiente negativa, mientras que la ley de la oferta es lo contrario. Esto para bienes normales, porque si es un bien Giffen, sería mayor precio, mayor cantidad demandada, ¿no? Acá estamos hablando para un mercado típico, por ejemplo, el mercado de las papas. Entonces, a mayor precio, como productor yo voy a querer vender más cantidad de ese bien. Mientras que como comprador de ese bien, a mayor precio, menor quiero demandar de ese bien. Bueno, independientemente de las elasticidades. Y la elasticidad se mide justo por esa pendiente. Si se dice que un bien es inelástico, cuando la variación, a mayor variación del precio, mi cantidad demandada no va a variar mucho. Entonces, ¿cómo estudiamos eso? A ver, vamos a elasticidades. Entonces, las variaciones las estudiamos por las elasticidades. Entonces, son variaciones en las cantidades ante una variación en el precio. En una variación en el precio. Entonces, por ejemplo, para la demanda, cogiendo el modelo simplificado, nosotros podemos sacar la variación de la cantidad demandada sobre la variación del precio. Y este nos va a dar igual a, esto va a ser igual a la derivada de la cantidad demandada con respecto a la derivada del precio. Y nosotros sacando la derivada, esto sería menos B. Entonces, sería eso. Entonces, ahí tendríamos, por ejemplo, ante una variación del precio, ¿cómo varía la cantidad demandada? En menos B unidades. Entonces, si este B entonces la elasticidad se dice eh, es elástica si en valor absoluto la B es mayor a 1. Entonces, la demanda es elástica de este bien. Algunos bienes son de demanda elástica porque son de fácil sustitución. Por ejemplo, la papa, los bienes necesarios en la canasta de consumo familiar, en general no son elásticos porque sí o sí tenemos que consumir. Es inelástica si esta pendiente es menor a 1. Esto es mayor a 0 y menor a 1. Entonces, la demanda es inelástica. Inelástica, por ejemplo, en los bienes primarios, en los bienes que son de la canasta de consumo familiar. Em, y así podemos representar, ¿no? La elasticidad, la variación de la demanda con respecto a la variación del precio. Ahora, por otra parte, tenemos un ejemplo. Un ejemplo acerca de esto, podríamos tener las siguientes funciones. Dado las dos
ecuaciones de demanda y oferta, lo que nos van a pedir acá es, en general, hallar el precio de equilibrio del mercado y la cantidad de equilibrio. Entonces acá podríamos tener las siguientes ecuaciones. Cantidad demandada es igual a 15 menos 1.5b, 1.5 precio, y la cantidad ofertada es 3 o menos 3 más 0,5 precio. Y ya, entonces nosotros en equilibrio tenemos lo siguiente. Acá nosotros hemos dicho el mercado va a estar en equilibrio y nosotros tenemos que en equilibrio del mercado de oferta y demanda, tenemos que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofertada. Entonces igualamos ambas ecuaciones para hallar el precio de equilibrio. Entonces tendríamos acá 1.5, perdón, 15 menos 1.5 precio es igual a menos 3 más 0.5 el precio del producto, ¿no? Imagínense el mercado del brócoli. Entonces ahí tenemos el precio del brócoli, la cantidad demandada y la cantidad ofertada. Entonces acá tendríamos lo siguiente, 18, acá sería 2 precio, el precio de equilibrio por lo tanto vendría a ser 9. Y para hallar la cantidad de equilibrio podríamos reemplazar en la cantidad demandada, por ejemplo. Mm, para la cantidad de equilibrio, entonces tenemos que la cantidad de equilibrio es 1 o 15 menos, mejor más fácil en oferta, en la cantidad, en la ecuación de la oferta, menos 3 más un medio de 9. Entonces la cantidad de equilibrio va a ser, acá sería 4.5 y acá sería 1.5 la cantidad de equilibrio. Entonces tendríamos gráficamente lo siguiente. Acá tendríamos lo siguiente. Más abajito, entonces tenemos los precios, la cantidad, la ecuación de la demanda y la ecuación de la oferta. La línea a la recta de la oferta y la recta de la demanda. Entonces, acá ubicamos ese precio de equilibrio y esa cantidad de equilibrio. Entonces, acá era la oferta y acá la demanda. Entonces, teníamos una cantidad de equilibrio 1.5. Vamos a suponer que esto es 1.5. Esto es la cantidad de equilibrio. Y vamos a tener el precio de equilibrio que era de 9. Entonces, el precio de equilibrio es de 9. Entonces, ahí tenemos el equilibrio del mercado. Ese es el precio y una cantidad de equilibrio. Y podemos ubicar acá los otros componentes, como el intercepto, que es en la demanda es 15. Por ejemplo, esto podemos ubicarlo aquí. Podríamos ubicarle, ahí es 15. Y en la oferta esto es menos 3. Pero eso ya es de más matemáticamente, pero el equilibrio es lo más importante. Entonces, a ese precio y esa cantidad de equilibrio se determina el equilibrio de mercado. Muchas gracias por estar acá.